un contexto para dar una consideración final. El artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789 establece que una sociedad en la cual no estén asegurados los derechos de los ciudadanos y no esté establecida la separación de los poderes, no tiene constitución. En Venezuela no están asegurados los derechos de los ciudadanos, no porque no hay garantías, sino porque han dejado de haber derechos. Los derechos han derivado en favores que el régimen de facto otorga y que deben ser pagados por los ciudadanos. No hay derechos porque además esos derechos no son exigibles en sede judicial. En segundo lugar, dice que si no está determinada la separación de los poderes, en Venezuela no hay separación de los poderes porque no hay poderes. Solo hay uno y ese poder ha corrompido e intervenido y destruido a los demás. Y hay otro que ha sido paralizado precisamente por ese poder. Venezuela entonces no tiene constitución. Y no solo no tiene constitución, por el hecho de que no haya la división de los poderes, tampoco tiene república, porque la base de la república es precisamente la división de los poderes. Y finalmente, dado que la nación se caracteriza desde la Revolución Francesa, no solo por la existencia de una comunidad de ciudadanos que habitan establemente en un territorio, sino porque están también sometidos a una ley mayor. En Venezuela, el régimen de facto se ha separado absolutamente la ley mayor de la ley de la Constitución. De manera que también en ese sentido, Venezuela ha perdido su condición propiamente de nación. En esas condiciones en que un país se encuentra propiamente sin Estado, sin república y sin nación, y finalmente sin constitución, hay necesidad de reaccionar frente a otra situación de esta naturaleza, que ha causado además daños inconmensurables a los venezolanos. Esa reacción puede ser desde el artículo 333 constitucional, como bien ha sido dicho, según el cual todo ciudadano investido en una autoridad tiene el deber de restablecer la vigencia de la Constitución, y también por el artículo 350, que faculta al pueblo de Venezuela para desconocer cualquier autoridad o régimen que violente los principios y las garantías democráticas. Un desconocimiento, por cierto, que no se indica expresamente que deba ser pacífico si el régimen ha sido impuesto por la fuerza. No sería, digamos, ajeno al texto del 350 en las condiciones específicas en que Venezuela se encuentra, que el desconocimiento deba ser pacífico, pero pueda ser por la fuerza, considerándose que el régimen actual ha sido impuesto por la fuerza militar, por la fuerza paramilitar y también por la fuerza de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo reaccionar frente a un tribunal de esta condición? Una primera reacción, a mi juicio, es que este tribunal, todos sus magistrados principales y suplentes, fueron designados sobre la base de un procedimiento que violentó la norma constitucional. El procedimiento, como se sabe, está integrado por 3 estadios. El primer estadio está a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales, el segundo a cargo del Poder Ciudadano o del Consejo Moral Republicano y el tercero a cargo de la Asamblea Nacional. La actividad de sustanciación en este procedimiento está a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales. La sustanciación consiste en la reunión, en la acumulación de los elementos, todos los elementos, especialmente probatorios, que sean necesarios para producir la decisión. Esa actividad de sustanciación la cumple el Comité de Postulaciones Judiciales. Luego el comité entonces recibe las postulaciones, examina las postulaciones, valora si cumple o no con los requisitos cada uno de los postulados, recibe las observaciones de la sociedad civil, analiza las observaciones, resuelve sobre estas observaciones, elabora la lista de los candidatos, las remite al Consejo Moral Republicano y el Consejo Moral luego las remite a la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió en este procedimiento? Que por vía de una ley, el régimen anterior, el régimen chavista, dispuso la desnaturalización del Comité de Postulaciones
judiciales. Destruyó el comité previsto en la Constitución y estableció que ese comité, en lugar, como dice la Constitución, que debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, dispuso que estuviera integrado por diputados de la Asamblea Nacional y por particulares designados por la propia Asamblea Nacional. La Constitución de la República no otorga competencia a la Asamblea Nacional para designar a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, y menos aún establece que de ese comité formen parte los diputados, porque los diputados forman parte de la Asamblea y la Asamblea es la tercera etapa del procedimiento de designación de los magistrados. En consecuencia, la Asamblea, los diputados no tienen razón para invadir el ámbito del Comité de Postulaciones Judiciales, que tiene que designar el Comité de Postulaciones Judiciales, que debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, son precisamente los diferentes sectores de la sociedad civil. Los diferentes sectores de la sociedad designan a sus representantes se integran en el Comité de Postulaciones Judiciales y ese comité es el que está a cargo de la sustanciación en este procedimiento que culmina en la selección de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional. Fue el caso que la Asamblea misma designó a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y lo que postulamos es que la Asamblea actual, en su composición actual, abre un procedimiento sumario de los previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y a través de ese procedimiento examine si se ha incurrido en la nulidad absoluta en la designación del Comité de Postulaciones Judiciales. Y en el caso de ser así, la Asamblea debería reconocer la nulidad absoluta de los actos de designación del Comité de Postulaciones Judiciales que se formaron para designar a los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. De ser así, además, en la propia providencia inicial por la cual la Asamblea abre el procedimiento, que debe durar no más de 30 días, y a través del cual la Asamblea podría nombrar una comisión que hiciese la investigación y que rindiese un informe a la plenaria de la Asamblea, podría reconocer la nulidad absoluta de esas designaciones y sobre esa base entonces reconocer la fragilidad del procedimiento abierto y que condujo a la selección de estos magistrados. En el curso de ese procedimiento, la Asamblea debería, a mi juicio, suspender en el ejercicio de sus cargos a los magistrados en ejercicio precisamente de la tutela cautelar que se permite en el ámbito administrativo, contencioso administrativo y en general, contencioso en general. Por otra parte, en efecto, las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por varias razones, entre las cuales las que me he permitido señalar, la violación manifiesta del principio del debido proceso, esas violaciones configuran faltas disciplinarias que están previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el Código de Ética de los jueces y juezas venezolanos. Allí están previstas una serie de faltas disciplinarias y la Asamblea Nacional podría abrir un procedimiento disciplinario para verificar si, en efecto, estas actuaciones de la Sala Constitucional configuran ignorancia manifiesta de la Constitución, errores inexcusables, retardos indebidos, etc. Y no solo la Sala Constitucional, el retardo en que ha incurrido la Sala Electoral al negarse a pronunciar sentencia en el caso de los diputados de Amazonas es un caso manifiesto de retraso, de retardo deliberado, con el propósito, por supuesto, de causar el perjuicio que en efecto ha causado, no solo al Estado de Amazonas, la representación indígena de los estados de Amazonas y Apure, sino también a la propia Asamblea Nacional y definitivamente a la República. En esa primera providencia de apertura del procedimiento disciplinario, la Asamblea podría, en efecto, también dictar una medida cautelar suspendiendo el ejercicio de sus cargos a estos magistrados mientras se tramita el procedimiento. Un procedimiento, una medida que en este caso sí sería provisional, instrumental, transitoria y no la medida falsamente cautelar convertida en sentencia definitiva en que incurriera la Sala Electoral del Tribunal Supremo.
Esas son las condiciones en que a nuestro juicio pudiera responderse en una primera fase para iniciar, digamos, la reconstrucción del orden institucional de la República. La Asamblea igualmente tendría que designar, abrir el procedimiento de designación de los magistrados, abrir el procedimiento de designación de los titulares del Poder Ciudadano, abrir el procedimiento de designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. En el caso de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Comité de Postulaciones Electorales también debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, no por diputados de la Asamblea Nacional, ni tampoco por exdiputados, porque son exdiputados aquellos del PSV que se integraron, que aceptaron cargos públicos y que perdieron su investidura de parlamentario. Creo que es necesario iniciar todas estas actuaciones. Es competencia de la Asamblea Nacional desarrollar estos procedimientos y estamos a la espera de que eso ocurra desde el 5 de enero del año 2016. Es una deuda gigantesca que tiene la Asamblea Nacional. Allí se congeló. ¿Cuál es este, profesor Rizazo? Buenas tardes. Frente a la pregunta que formulara el colega Emilio Donaire desde el Guárico, El profesor de Bolivia. es importante señalar que el artículo 255 constitucional, donde se habla del sistema de justicia, nos señala en su última parte que los jueces son personalmente responsables en los términos que determine la ley por error, retardo, ¿El tipo de Bolivia dónde está? Injustificado, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación y parcialidad, por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurren en el desempeño de sus funciones. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo prevarica el juez? El juez prevarica cuando actúa en contra de la ley, tanto de la norma realmente procesal o la norma de derecho material. Pero cuando revisamos también nosotros en la Constitución Nacional también el artículo 267. Por favor, ¿me escuchan? ¿Aló? El artículo 267 nos señala a nosotros que se dictará una ley para el régimen disciplinario de los magistrados y jueces, dictado a través del llamado Código de Ética. El Código de Ética del juez fue dictado, pero es importante señalar que con una demanda por nulidad de uno de los artículos en el cual se incluía, por supuesto, la ley, lo que dice la Constitución, pues fue suspendido y posteriormente anulado en lo que toca a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de tal manera que ellos fueron juez y parte en su propio proceso cuando no han debido conocer de esa situación. Pero lo que también es importante, la responsabilidad de los jueces, que es lo que preguntaba Donaire, es importante revisar el ordinal octavo del artículo 49, que no solamente el Estado es responsable por lo que produzca el juez, por lo que se llama sentencia, sino que también lo es en lo personal por el daño que haya causado en virtud de las sentencias que haya proferido. Creo que así está respondido al colega Donaire. Otra pregunta. Al profesor Pedro Rondón. Queremos acusar el recibo de unas felicitaciones y saludos desde La Paz, Bolivia. Se nos dice que es interesante participar en el análisis del derecho de nuestros países hermanos y el derecho comparado. Este mensaje lo envía Víctor Diego Cruz Vilca, vicerrector de la Universidad Indígena Tahuantinsuyo, Axtla, Uta, y docente de la Universidad Salesiana de Bolivia. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Yo le respondo a este vicerrector
con un abrazo también, porque yo soy exalumno salesiano, tal como él lo es. También hay unas felicitaciones al profesor Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo y demás organizadores de este excelente foro, realmente esclarecedor y necesario. También aquí hay otra que dice excelente calidad de tan notable ponente. Gracias, felicitaciones a los organizadores, abogada Nancy Beatriz Gómez. Agradecimiento a los 3 ponentes por su extraordinaria exposición de cada tema. Creo que con esto damos por concluido la sección de preguntas.